Entonces, permítame presentarme. Mi nombre es Edgar Sánchez. Yo trabajo en una compañía de desarrollo de software que se llama Logic Studio. Y nos dedicamos, pues, en general, la mayor parte del tiempo a hacer aplicaciones de negocios, ¿no? Que manejo inventarios, nómina, proceso de documentos, este tipo de cosas. Pero de vez en cuando también nos metemos en cosas interesantes, como por ejemplo hacer jueguitos, pues. Y durante los más o menos próximos 50 minutos vamos a estar conversando de la tecnología que Microsoft propone para hacer este tipo de cosas. Entonces, para guiar de mejor manera la conversación, un par de preguntas para ustedes, primero que nada. ¿Quiénes de ustedes han desarrollado, han tenido la oportunidad de desarrollar juegos en cualquier tecnología, en la que sea? ¿Pueden levantar la mano? Sí, unos poquitos de ustedes. Y en particular, de los pocos que ya han hecho juegos, ¿quiénes han usado específicamente XNA? ¿Pueden igualmente levantar la mano? Nadie, excelente. Bueno, ¿por qué excelente? Porque así pues puedo hacer mis demos de estilo Hola Mundo y todavía quedar bien, ¿no? Sí, porque si no, los iba a aburrir terriblemente. Listo. Como la gran mayoría de nosotros no hemos hecho este tema de juegos, efectivamente esta charla está dirigida para ustedes. Eso es una mala noticia para los amigos que ya han hecho juegos con otras tecnologías, porque probablemente los primeros 15 minutos por ahí los voy a aburrir terriblemente, contando ciertas cosas básicas que ya ustedes se las deben saber de memoria, pero digamos es en beneficio de la mayoría de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de hacer esto. Entonces, ¿cuál es la agenda de nuestra conversación? Primero, contarles de qué se trata XNA, por qué nos va a servir, un poquito de teoría. Esta no es una charla académica ni conceptual, así que vamos a ver nada más lo mínimo que hay que saber para entender cómo hacer juegos. Y luego de eso, lo que vamos a hacer es escribir nuestro propio minijuego. Ahora, hacer juegos no es un juego, es en realidad una cosa media complicada, desgraciadamente. Entonces no vamos a poder hacer mucho más allá de una cosa estilo Hola Mundo, eso les voy contando desde ya. Y luego vamos a comparar XNA con un par de tecnologías más para terminar con preguntas de parte de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, ¿qué es XNA? XNA es una extensión, por un lado, de .NET Framework y por otro lado de Visual Studio. Entonces, desde la óptica de .NET, lo que es una serie de assemblies o de librerías adicionales, de DLLs, pues, ¿sí? Y no muchas tampoco, son como 3 o 4 DLLs adicionales. Eso desde la óptica de instalación, ¿no es cierto? Desde la óptica de desarrollo, lo que es una serie de proyectos adicionales que tiene el Visual Studio cuando uno instala XNA. ¿Okay? Clásicamente, en las primeras 3 versiones de XNA, el único lenguaje de programación que se podía usar era C#. Con la versión 4 que apareció a finales del año pasado, en realidad, ya se puede además desarrollar con Visual Basic.NET si ustedes así lo prefieren. No hay diferencia en rendimiento o en capacidad de programación en cuanto a XNA, cualquiera de los dos lenguajes que usen. Una cosa importante también es que XNA ya está pues en su cuarta versión, es un producto bastante maduro y hay muchos juegos en producción construidos con esa tecnología. Justamente estaba hablando con el buen amigo Miguel, que me estaba contando que su empresa está por sacar a producción unos juegos hechos con XNA para Windows Phone precisamente. Otro factor a propósito de eso interesante de XNA es que la misma tecnología, el mismo modelo de programación y la gran mayoría de código fuente, no el 100%, pero un respetable 95%, por ahí, quizás 98% hasta para juegos sencillos, se puede volver a usar para 3 plataformas distintas. Juegos para Windows 7 directamente, juegos para el teléfono, para Windows Phone 7 o 7.5 y juegos para Xbox 360. ¿Sí? De hecho, los micro ejemplos que vamos a hacer acá podrían escribirse para cualquiera de esas 3 ambientes. Y como digo, buena parte del código se puede reutilizar en nosotros. Eso es también una noticia interesante. Ok, pasemos rapidito esto de aquí porque esto es para quienes ya han usado las versiones anteriores de XNA, que es ninguno de nosotros aquí.
Así que eso no tiene mucha importancia de las cosas adicionales que tiene, excepto la última línea. XNA es gratis. No tiene ningún costo ni como ambiente de desarrollo ni como ambiente de puesta en producción, ¿sí? Por supuesto, XNA es una extensión de Visual Studio. Y entonces una de dos: si tú de verdad te dedicas a esto de los juegos de estilo hobby, puedes utilizar el Visual Studio Express, que es gratuito, extenderlo con XNA y tienes un ambiente de desarrollo respetable de juegos sin ningún costo. Si tú ya lo haces más seriamente y quieres hacer juegos grandes y tienes un tipo de desarrollo y ese tipo de cosas, vas a necesitar el Visual Studio Professional o el Visual Studio Ultimate o una de esas versiones. Entonces, bueno, el costo va a venir por el lado del Visual Studio, pero igual XNA va a seguir siendo gratuito en ese ambiente también, ¿no? Eso es otro elemento importante a recordar. Ok. Nada más un par de slides de teoría de juegos, que por supuesto no tiene nada que ver con la teoría de juegos de matemáticas. Clásicamente un juego está hecho de uno o más niveles, normalmente varios niveles, 3, 5, 20, 30, dependiendo del juego. Y es interesante que cada nivel es como un pequeño mundo independiente. Cuando hagamos los ejemplos en código van a ver qué quiero decir con un mundo, ¿de acuerdo? Antes, o bueno, como una introducción a eso de ella, es bien interesante que el desarrollar juegos en general, pero muy especialmente con XNA, es extremadamente orientado a objetos. Esas teorías que nos enseñaban en la universidad de que, a ver, una clase tiene que tener por un lado propiedades o estado y por otro lado debe tener métodos, y las clases se pueden heredar y se puede hacer composición y todo eso, que en el mundo de los negocios a veces funciona y a veces no. En juegos de XNA es la manera recomendada de hacer las cosas. Entonces, hasta cierto punto, para alguno de ustedes que sea profesor universitario, realmente un ambiente donde funciona muy bien estas ideas de orientación a objetos y donde a los estudiantes se les puede introducir a la riqueza de desarrollo de orientación a objetos, pues es hacer juegos. A diferencia del mundo comercial, donde tenemos otros tipos de problemas que ensucian un poco esta idea de orientación a objetos. Ok, este slide probablemente es el más importante de todos. Y si no se acuerdan nada más de la charla, ni las líneas de código, ni cómo me llamaba yo y todo eso, no importa si es que de este slide sí se acuerdan. Este es el elemento importante de toda esta conversación, ¿sí? Y si lo tienen en su mente, todo lo demás lo pueden ir llenando ustedes, ya sea experimentando o ya sea con los varios tutoriales que hay en el internet. ¿Qué quiere decir ese slide? XNA propone lo siguiente: 3 pasos que 2 de ellos se repiten todo el tiempo. Cuando uno levanta un juego hecho en XNA, lo primero que ocurre, la caja de la izquierda, es carga de contenido. ¿Qué quiero decir con carga de contenido? Los recursos o el nombre que se usa, los activos del juego, imágenes, sonidos, tipos de letra y otros elementos por ese estilo, son cargados normalmente desde disco duro hacia RAM. Eso, vuelvo a insistir, ocurre una sola vez. Bueno, una cosa que se me está olvidando: eso que están viendo ahí ocurre en cada nivel del juego. Si su juego tiene 10 niveles, 10 veces ocurrirá lo que dice este slide. Es decir, paso número 1, que ocurre una sola vez al inicio del nivel, cargar todo el contenido. Que le llamamos contenido, vuelvo a insistir: imágenes, sonido, tipos de letras. Ok, una vez que ocurre esa carga, ocurre el paso que se llama de actualización. Cada elemento visual de un juego, por ejemplo, si están haciendo el típico juego así de naves espaciales que se disparan, si tú tienes 3 platillos voladores por acá y 5 cohetes por acá, en realidad lo que ocurre es que tú tienes 8 objetos de C# o de Visual Basic. 3 de ellos representan a los platillos voladores y 5 a los cohetes, ¿de acuerdo? Cada uno de esos objetos tiene su estado. Su estado es desde las cosas obvias, su posición en X y Y, es decir, un mundo de coordenadas, ¿ok? Cosas típicas de los juegos, como por ejemplo el nivel de vida o el nivel de salud. Estoy en 100%, en 90%, en 80%. Cosas un poquito que tienen que ver con la física,
física, como por ejemplo la velocidad que llevo o la dirección en la que me estoy moviendo, todo eso lo tiene cada uno de los objetos. ¿Cuántos elementos de estado vamos a tener? Los que ustedes necesiten. Puedes defenderte con 3 en un juego re simple. En un juego complicado puedes tener 20, 30 diferentes elementos en el estado. ¿Y qué son esos elementos del estado? Propiedades, simples y normales propiedades de C#. ¿Qué es lo interesante? Que ese actualizar, dibujar, actualizar, dibujar, actualizar, dibujar ocurre, dependiendo del dispositivo, 60 veces por segundo o 30 veces por segundo, más o menos. El número no es exacto. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo vamos a ver después de un momento, ustedes no tienen que hacer nada, literalmente hablando, no tienen que hacer nada para que XNA solito esté haciendo actualizar, dibujar, actualizar, dibujar, actualizar, dibujar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, si tú tienes tu navecita espacial acá, ¿de acuerdo? Su posición actual es la posición 50-50, me voy a inventar. Pasa un 60avo de segundo y tú dices, ok, pasó un 60avo de segundo y como la velocidad era 500 kilómetros por hora, entonces ya su X no es 50, sino su X es 52. Lo único que haces es actualizar la propiedad a 52. ¿Ok? Luego viene el paso a dibujar, y el dibujar lo que hace es, sorprendentemente, redibujar absolutamente toda la pantalla. Si tú tenías 30 elementos visuales, los 30 elementos visuales se redibujan. ¿Basándose en qué? En sus propiedades, en el estado. Así que si ahora dice 52, mi navecita se va a mover, se va a dibujar un poquito más acá. Pasa otro 60avo de segundo y otra vez se actualiza. Ya no va a decir 52, va a decir 55, por decir algo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces es como si tú tuvieras, y no, literalmente es así, como si tú le tomaras 60 fotos cada segundo al estado del sistema y lo volvieras a dibujar cada vez completamente. ¿Ok? Una de las cosas que te da XNA es que esa invocación a la actualización del dibujado la hace solito. Vuelvo a insistir, el ambiente, tú no tienes que hacer nada. ¿Dónde está tu trabajo duro? Tu trabajo duro es en escribir el código que hace la actualización y un poquito menos en escribir el código que hace la parte del dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, eso a recordarlo. Y todo el tiempo, hasta que terminas el nivel o finalmente cierras el juego, todo el tiempo se está repitiendo esa parte de allá. En realidad, si se ponen a pensar, cantidades inmensas de tiempo, porque en un microscope son 30 veces por segundo. Si tú estás jugando 2 minutos, hay que hacer 30 por 120, que no sé ni qué número da, el número de veces que se repite ese bucle o ese lazo, actualizar, dibujar. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos a ver cómo nos va, un jueguito terminado, para darnos idea de qué estoy hablando yo. Entonces, ¿qué? Esto, Visual Studio por aquí, y déjenme abrir un juego ya terminado en primer lugar, para aspirar a llegar al final de ese juego. Esto tiene que ser Shooter Windows completo, abre el juego, ok, y hagamos lo correcto. Si ya sé que las letras están súper chiquitas, ya va a llegar el momento de que veamos poco a poco esto en ejecución, no en ejecución, el código fuente paso a paso, ¿no? Entonces, ¿vas a correr o no? Está cuidado que vaya. De hecho ya está corriendo. Entonces, ese minijueguito es uno de los ejemplos. Bueno, y si tuviéramos conectado el audio, además, incluso las explosiones están sonando y ese tipo de cosas. Como verán, yo soy pésimo para jugar estas cosas. Ya mismo voy a ser destruido completamente. Esto es un ejemplo de... Mejor lo cierro antes de hacer. Ese es un ejemplo de un juego 2D, ¿sí? Hay también la posibilidad de hacer juegos tridimensionales, requiere un poquito más de trabajo. Antes de meternos a ver propiamente un ejemplo, o más bien dicho nosotros construir el rol a mundo de esta cosa de acá, una cosa que quisiera resaltar es el hecho de que la construcción de los activos del juego, las imágenes, los sonidos, las animaciones, se toma una cantidad significativa del esfuerzo. Y esto les digo por lo siguiente. La parte de programación tiene su
su lado interesante, y de hecho en nuestra conversación vamos a ir viendo algunos elementos de esto, pero la parte de diseño y la parte del libreto del juego, es decir, más o menos la historia detrás del juego, es una cosa significativa y un esfuerzo notable. En sus cronogramas no descuide poner fácil el 50% del tiempo a la parte del libreto, es decir, la historia detrás del juego, y luego el diseño visual detrás del juego. Y apenas la mitad, incluso me atrevería a decir que menos, a la parte de programación. Eso es un elemento bien importante, sobre todo para personas como yo, que me he pasado toda la vida programando, entonces pienso que la parte de programación es la más importante y no sé. ¿Ok? Listo, entonces hagamos el hola mundo de esto. Voy a decir acá, voy a crear un nuevo tipo de proyecto. Noten que este es el Visual Studio normal y silvestre. Yo voy a adelantar un poquito las letras para que vean de qué estoy hablando. ¿Okay? Y ahora sí, cuando XNA esté instalado, lo que ustedes tienen es esta opción aquí, la opción XNA Game Studio. Y dentro de eso, esto es el tipo de elementos que pueden construir. Los tres que nos interesan en realidad es: puedes construir un juego para Windows Phone, puedes construir un juego para Windows 7 normal, o puedes construir un juego para Xbox. ¿Sí? La estructura, vuelvo a insistir, es extremadamente similar. Nada más porque una de las razones por las que nos demoramos, se los cuento como un paréntesis en el arranque de esto, porque como mi máquina no tiene salida VGA, estoy haciendo consola remota desde acá hasta acá. Entonces es una configuración de esas que me tienen nervioso, así que voy a ir por el lado fácil, que es nada más construir un juego de Windows normal, porque no quiero que salgan aquí unas pantallas azules delante del distinguido público. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un juego llamado Hola XNA, si les parece. ¿Okay? Entonces, cuando uno construye un juego con XNA, pasan dos cosas. Ahora lo voy a agrandar un poquito. Esta es la estructura de un proyecto para XNA. El primer proyecto es en realidad bastante un proyecto C#, en mi caso podría haber sido Visual Basic, bastante normal y silvestre. Tiene un par de clases ahí definidas, de las cuales ya voy a conversar después de un momento. Así que ahí en principio no hay mucho misterio, es C# y ya está. La cosa un poquito novedosa es este proyecto de acá, el proyecto de contenido. Es en ese segundo proyecto donde nosotros vamos a ir poniendo paulatinamente todos los activos de nuestro juego. Recuerden, ¿a qué le llamaba yo los activos del juego? Imágenes, sonidos, tipos de letra, etc. ¿No es cierto? ¿Por qué esa separación? Bueno, un poco para separar código de recursos, pero también, o bastante más, para permitir el trabajo libre de los diseñadores gráficos y visuales. La idea detrás de esto es que un diseñador gráfico solo tiene acceso al proyecto de abajo, y es ahí donde está creando que los iconos, que los JPGs, que los PNGs, que los sonidos WAV y no sé qué otras cosas más, mientras nosotros como programadores nos concentramos en el elemento de arriba y lo que hacemos es cargar los elementos que están abajo. Esa es un poquito la idea detrás de esto. ¿De acuerdo? De hecho, yo ahorita mismo ya puedo mandar a correr el fantástico juego que me he construido hasta acá. Solamente para ver en qué parte de la historia estamos. Y ahí está mi juego corriendo. Súper emocionante. Lo único que ha hecho es pues limpiar una sección de la pantalla y sin embargo, visualmente no vemos nada, pero por detrás están ocurriendo cosas bien interesantes. Como les dije hace un momento, 60 veces por segundo eso está siendo actualizado. Claro que por el momento es un desperdicio enorme de CPU porque no actualiza nada, pero está ocurriendo 60 veces por segundo. ¿Está ocurriendo qué? Es la pregunta que nosotros nos hacemos, y está ocurriendo esto de acá. Este pequeño proyecto Game1.cs, que es en principio los amigos de atrás sí pueden ver eso bien, mal, más o menos, pésimo. ¿Cómo están? Más o menos, logrando, un problema. Tipos de letras, respetable,
¿Este tamaño de letra sí lo ven allá atrás? Ok, perfecto, gracias. Entonces ahí está. Recuerden que acabo de abrir el archivo que se llama Game 1. Nada mágico en el nombre, le podemos cambiar sin ningún problema. Lo que me interesa mostrar es que tiene tres elementos importantes. Primero, este método load content. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan los tres pasos del slide que les decía que es el único que vale la pena acordarse de todo lo que estoy hablando? Primer paso, carga de datos, y eso ocurre aquí. Y de hecho, amablemente, ellos te ponen aquí un to-do recordándote, aquí cargue el contenido. Ya mismo vamos a poner el par de líneas de código para nuestro ordenamiento. Luego, siguiente método que vale la pena ver es este método llamado update. El método update es uno de los que ocurre 60 veces, más o menos 60, ojo, depende de los otros procesos que estén corriendo y alguna de estas cosas. El tiempo no es fijo, a veces van a ser 58 veces, a veces 61, 59, 60, por ahí. ¿Okay? Y aquí es donde iría nuestro código de actualización, donde yo actualizo cada uno de los objetos de mi sistema. Claro, como esto no ocurre en un instante exacto, ahora la pregunta mía es, ¿y yo cómo sé si pasó un 60avo de segundo o un 59avo, o si estoy corriendo en Windows Phone? A lo mejor lo único que pasó es un 28avo de segundo. Para eso sirve este parámetro GameTime. El parámetro GameTime te dice cuánto tiempo ha pasado desde que el juego arrancó. ¿De acuerdo? Y entonces tú puedes saber exactamente cuánto tiempo pasó. Por supuesto, si tú lo que necesitas es, bueno, aquí ya me estoy poniendo un poco tecnicucho, pero bueno, se entiende que ustedes son programadores expertos. Si tú quieres saber, a ver, cuánto tiempo pasó desde la última vez que pasé por update al momento actual, ¿qué es lo que voy a hacer? El truco más viejo del mundo. Cuando pase por aquí, me guarda el valor anterior. La próxima vez que entre acá, pregunto el valor actual, resto y ya sé, pasaron .002 segundos o .0018 segundos o ese tipo de cosas, yo puedo saber acá. ¿De acuerdo? Ya le vamos a poner un par de líneas de código para que esto quede más claro. Y el siguiente método que nos interesa es el método draw. Aquí está. ¿Okay? El método draw también es llamado 60 veces por segundo, y lo que se espera que uno ponga aquí, perdón, lo que se espera que uno ponga ahí es dibújame el cohete, dibújame la bala, dibújame la explosión, dibújame esto, dibújame lo otro. Uy, perdón, agua. Entonces, eso es básicamente la historia de construir un nivel de juego. No tiene mucho misterio. Entonces ahora tratemos de poner código ahí dentro. Y como yo soy pésimo para digitar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abramos un documentito Word donde tengo las 3 que 4 líneas de código que nos interesan. Ok. Listo. Lo vamos a copiar y lo que sí vamos a hacer es explicarlo con tranquilidad, ¿no? Entonces, primeras 3 líneas. El copy es la inicialización. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, load? Le vamos a reemplazar al método load content, que por el momento no hace nada. Me perdiste. Aquí está el amigo load content. Y reemplázate. Expliquemos lo que está pasando. No te copies. Está por decir que es más fácil. Y ahora digo que copy un tipo de cosas raras que control. Ahora sí. Ok, entonces, explicaciones. Un elemento visual, una imagen, pues, el tipo de datos que usamos nosotros en XNA se llama una textura. En este caso, una textura bidimensional. Como se estarán imaginando, existen también las texturas tridimensionales para dibujar objetos que tienen, pues, volumen, ¿no es cierto? ¿Por qué textura bidimensional? A la final se podría haber llamado imagen o algo por el estilo.
Dos razones. En primer lugar, las texturas son independientes del formato específico de la imagen que estoy usando. Si es un archivo PNG, un archivo JPG o alguna de esas cosas, no importa. Lo que hace internamente XNA es tomar esa imagen y convertirla en un formato propio de ella, que es una textura. ¿De acuerdo? La segunda razón es quizás más interesante. Si tú tienes una imagen tridimensional, por ejemplo, de un cuerpo humano, normalmente lo que haces es cubrirle con cosas como piel, o en el caso de la cabeza, pelo. ¿Okay? Y entonces lo que tú puedes tener es imágenes que más que presentarse por sí mismas, lo que hacen es recubrir a un objeto. Y entonces, ¿con qué le recubres? Con una textura. De ahí viene ese nombre general. Okay. Normalmente los objetos que tú ubicas en la pantalla, en la posición X, Y, Z, W, tienen que estar, en la posición X, Y, Z, W, y para eso XNA te ofrece este tipo de datos, el tipo vector. En definitiva, si tú tienes 20 naves espaciales en tu pantalla, mi expectativa es que tú tengas una lista, un vector, un arreglo o algo por el estilo que tenga las 20 posiciones. ¿De acuerdo? ¿En qué estructura de datos? Tú derecho. Lo que más te convenga, lo que te resulte más fácil. ¿De acuerdo? Pero de que tienes que guardar las 20 posiciones, las tienes que guardar. ¿De acuerdo? Y para eso se usa ese tipo de datos vector. ¿Okay? Entonces, ya me estoy adelantando a que voy a ubicar un elemento visual. ¿Okay? Y la línea interesante para nosotros es esta de acá. Yo estoy haciendo aquí una carga de contenido y lo que le estoy diciendo es cárgame una textura bidimensional que tiene este nombre. Por supuesto, tal como están las cosas en este momento va a fallar porque no tengo ninguna textura cargada. Ya mismito la vamos a cargar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero antes de hacer eso, pongamos las otras líneas que hacen falta. Entonces eso ya está y reemplacemos en cambio el método dibujar. Y el método dibujar le vamos a poner lo siguiente: un par de líneas, recuerden que el método dibujar se repite, ese clip de hecho está de importancia. Y estas líneas son en realidad las representaciones. Acá eso reemplaza esta pura línea que control D. Ahora sí, hay un objeto que sirve para representar un conjunto de dibujos, y ese objeto que representa un conjunto de actos de dibujar se llama un sprite batch. ¿De acuerdo? Entonces, igual que como uno va a hacer una transacción de base de datos, tú le dices begin transaction y entonces haces insert, a date, delete, y luego commit o rollback. Esto es la misma idea, pero para un conjunto de dibujos. Tú le dices begin, ¿de acuerdo? Luego le dices una serie de operaciones draw. En este caso, voy a dibujar la única textura que yo tengo disponible. Y luego le dices end. Claro, la gracia viene cuando ya el juego es en serio y tú tienes aquí 50 dibujos. Lo que hace XNA es acumula todos esos dibujos y los presenta de una vez. ¿De acuerdo? De manera que nos dé la imagen de que todo se animó simultáneamente. Esa es la gracia de esto que tenemos aquí. Y si no me equivoco, con eso, sí, con eso ya esto incluso se va a dibujar. Lo único que necesito es una textura que se llame, ¿qué nombre es que le tenemos? MyTexture. Entonces lo único que yo voy a hacer es ir a la parte de contenido, le vamos a decir agregar un ítem resistente y vamos a buscar algún dibujito por ahí. Igual, y como se imaginarán, ya lo tenía yo disponible. Content, y aquí está, mi textura. En este caso es una imagen PNG, si no me equivoco. No, es peor, es una imagen TGA, más ahí medio especializado. Entonces acá tenemos nuestra imagen que le hemos cargado aquí, pero podría ser un JPG o más vulgar silvestre, ¿no? Y si yo hago correr mi super programa hasta aquí, van a ver nada más una
mínima diferencia entre lo que visualmente no ha cambiado gran cosa, pero ese gato está siendo redibujado 60 veces por segundo. ¿De acuerdo? Sí, eso es un factor muy importante a recordar, porque por supuesto lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la posición de ese dibujo. Y XNA seguirá nuestros cambios de posición. Ok, pregunta para ustedes. Si yo quiero efectivamente que con el tiempo vaya variando la posición de ese animalito, ¿en qué método tendría que yo hacer el cálculo de la nueva posición? ¿Cuál? No es en el load. El load ocurre una sola vez. El load es nada más léete ese dibujo, el disco duro, a memoria, y ocurre una sola vez. Update. Sí, señor. Update. Recuerden siempre, para actualizar la posición de cualquier cosa, o el estado de salud, o el color, o el tamaño, o cualquier otra característica que quieran cambiar, siempre el sitio es el método update. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, inmediatamente nos vamos a ir al método update y le vamos a poner igual un par de líneas de código. Por el momento, nuestro método update es de lo más anémico, ¿sí? Solamente tiene aquí una lectura de si se le dio clic algo en el control del juego, y aquí es donde yo debería poner mi lógica. En nuestro ejemplo, la lógica de actualización es por un lado un poco larga, pero por otro lado es bastante obvia de seguir. Entonces, lo que ellos han hecho es ponerle estas líneas. Vamos a ver, acá jueguito. Son varias líneas, así que una cosa está de ahí. En segundo lugar, una vez que ya lo tengamos aquí, lo explicamos. Y me falta esta pequeña variable, la variable de la velocidad de la velocidad de este amigo de acá. Entonces, sprite speed, si no me equivoco, es una variable de punto, por lo tanto, déjenme declarar la parte sprite. Y esta es la velocidad a la que yo quiero que esto se mueva. Le voy a poner, está así igual, 0.5. Listo. Ya. Y sprite position, ¿por qué no sé? A ver. Para ver por qué es. Es que la velocidad, perdón. La velocidad es un vectorcito. Disculpen. Hacer esto. Vector 2. Vector 2 y los valores. Ya mismo se lo ponemos. Vamos a ver cómo nos va con el imán. Vamos a decir que tú te vas a mover a 0.5 en una dirección y 0.5 en la otra dirección. Oye, toma, ¿dónde estás? Estás aquí. Perfecto. Ahora sí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy diciendo que la velocidad de movimiento va a ser medio posición o medio punto por cada 60avo de segundo en el eje X y medio punto en el eje Y. Y básicamente acá, aunque esto se ve bastante feo, el punto importante realmente es este de acá. Lo que yo le estoy diciendo es, oye, tu posición es la posición anterior más la velocidad multiplicada por el tiempo pasado. Si pasó una décima de segundo, 5 segundos o 30 segundos. Todo este código de acá, ¿sí? Se ve feo, pero básicamente lo que está preguntando es, ya choqué contra la pared, contra el fondo, y si ya choqué, lo que hace es virarle la velocidad para que empiece a retroceder. Más fácil va a ser verlo en ejecución. Yo soy maluco para explicar en palabras las cosas. Y
que la velocidad está bien bajita. No sé si te dan cuenta, pero el gato efectivamente se está moviendo. Súper despacio, y es porque la velocidad... Solo para que no se burlen de mí, ahora le voy a hacer un gato ultra veloz. Muévete a 8. Y en la otra dirección un poquito más lento, muévete a 2. Ok. Vamos a ver. Así. Ya está mejor. Sí. Okay. Vamos a decir que lo hice a propósito para demostrar que... Ok, entonces, ¿qué es lo interesante? Y desgraciadamente el tiempo se nos va viniendo encima. Pero ¿qué es lo interesante de esta cosa de aquí? De que efectivamente yo al único elemento que le estoy tocando, al único elemento que estoy cambiando en el método update, es justamente a esa variable que está declarada acá a la izquierda debajo del comentario, a la variable spritePosition. O sea, yo lo único que estoy diciendo es, ¿sabes qué? Tu posición vale ahora tanto. Lo que yo me invente. Mi regla del juego ahorita es que se vaya moviendo simplemente en esa dirección, ¿no? Ya vamos a ver que cuando toque la pared, este amigo va a empezar a regresar. Y no toqué nada más. Y no toqué absolutamente nada más. Por supuesto, si en lugar de un solo gato yo quisiera dibujar 5 gatos, ¿qué es lo que tendría que hacer? 2 cosas. Por un lado, cargar 5 veces el gato, número 1. Y en segundo lugar, en lugar de tener solamente un spritePosition, debería tener spritePosition 1, 2, 3, 4, 5. Y cambiarle el valor diferente a cada uno de los gatitos. Y con eso ya podrían tener varios gatos moviéndose simultáneamente. Ok, clásicamente, y hasta allá desgraciadamente ya no vamos a llegar en este momento, pero clásicamente en el método update, lo que tú vas a hacer es leer entrada del usuario. Entonces, nada más para terminar, voy a hacer un salto abrupto. Y recuerdan el juego que les mostré hace un momento. Vamos a abrir el código fuente de ese juego para darles una idea de cómo se ve el leer los datos y el actualizar la posición de las cosas en función de la lectura de lo que el usuario está haciendo. ¿Ok? Entonces, detengamos a este dichoso gato en este juego y abramos Solution, y esto es completo. Este es el juego que les mostré hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, quizás para tranquilidad de ustedes, primer detalle importante, fíjense que si bien hay muchos más elementos, seguimos con lo mismo que conversamos. Tenemos proyecto donde está nuestro código y tenemos el elemento de contenido. Sino que el elemento de contenido ahorita tiene muchos más dibujos, ¿no? Minas, explosiones, el player es mi nave espacial, por si acaso. Son simplemente imágenes PNG aquí. ¿Okay? Y luego tengo mi Game 1, que como estamos a punto de ver, es igual cargar contenido, actualizar, dibujar. Igual que antes. Sino que ahora hay unos objetitos adicionales aquí que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces abramos al amigo Game 1, una vez que nos metimos acá. Y si nos vamos al Load Content para empezar, aquí está. ¿Okay? Fíjense que Load Content igual carga texturas, igual que antes. Igual que antes tiene posiciones que son guardadas, ¿de acuerdo? Sino que ahora se cargan muchos más elementos. Por ejemplo, la textura del fondo visual. Bueno, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es, para poder entendernos de mejor manera, lo voy a volver a correr. El player es este elemento mío, ¿no? Y luego esos a los que les disparo son los enemigos. Y si ven cómo las nubes en el fondo se van moviendo, ¿okay? Las nubes son también un objeto. Es un objeto, este objeto de tipo background. Este background de acá es el fondo que tenemos detrás, ¿no es cierto? También estamos cargando sonidos y ese tipo de cosas. Entonces, claro, es ya una versión un poquito más seria de lo que hicimos, pero es básicamente carga cosas. Más interesante es el amigo update. Y el amigo update está por aquí. Actualiza el juego. Ok. ¿Qué cosas importantes les quisiera resaltar? En particular, este juego depende
ya sea de los botones del control de juegos así de toda la vida, el gamepad, o también puede ser el teclado. Independientemente de que cualquiera de los dos sea, fíjense, esta línea de código lo que hace es averiguar si el botón back fue aplastado, la típica letra B del control del Xbox, ¿no? Y si fue aplastado, se terminó el juego, ¿de acuerdo? Si no, me guardo el valor anterior. ¿Y para qué me guardan el valor anterior? Por ejemplo, yo puedo haber tenido aplastado la flecha a la izquierda y ahorita ya la solté. ¿Cómo averiguo el hecho de que tenía aplastado izquierdo y ahora la solté? Pues básicamente veo el valor anterior y leo del teclado su estado actual. ¿De acuerdo? Esto es, esta parte de acá es básicamente averiguar qué cosa cambió entre el elemento anterior y el actual. ¿Y cómo uso yo esos valores? Por ejemplo, actualizar el jugador. El jugador, recuerden, era mi imagen, ¿no? Déjenme ir a la definición de Update Player para que se den una idea. Ajá. Estas líneas de aquí, ese par de líneas de ahí, son las líneas interesantes de entender. Resulta ser que el objeto jugador, el objeto player, tiene una posición. Tiene la posición X y la posición Y. E igualito que yo el vector del gato le fui cambiando más 5, más 5, más 5, más 5 cada vez. Acá es un poquito más sofisticado. Lo que yo hago es multiplico la velocidad del jugador por el nivel de inclinación de la palanca de juego. ¿Okay? Y entonces, eso, si le inclinas más a la palanca, se va a mover con más velocidad. ¿Sí? Bueno, moverse con más velocidad es cambiar de posición más rápido. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la posición Y. O, más abajo, si yo uso el teclado, igualmente veo si tienes aplastada la tecla izquierda, la velocidad cambia hacia atrás, ¿sí? En el eje X, noten ese menos igual que está ahí. Como les dije, uno se puede meter en estos 10.000 detalles, pero lo importante a recordar es que lo único que estoy actualizando son el estado del amigo jugador. Y a propósito de eso, ya nada más para terminar, uno se puede preguntar, bueno, pero ¿y ese objeto jugador? ¿Qué es? El objeto jugador, la buena noticia, recuerdan que les dije que cada uno de los elementos que uno pone en la pantalla es a la final un objeto, y efectivamente aquí está la clase jugador, y fíjate que yo tengo la posición del jugador actual, si está activo o no, su nivel de salud, su tamaño, ¿sí? Su ancho y su altura. A esto es a lo que me refiero cuando tú guardas los valores correspondientes. Por ejemplo, un enemigo mío, que es las naves que me atacan, es igual a un objeto. El objeto enemigo que tiene posición, que tiene salud, que tiene nivel de daño. Y incluso más allá de eso, cada una de las balas que se disparan, los proyectiles, igual tienen posición, están activos, están dañados, etc. Si en mi pantalla hay 80 balas que se están moviendo, van a haber 80 objetos de este estilo. Único detallito adicional quizás de recordar es, el proyectil tiene una textura, que es lo que me dice cómo se dibuja la bala. Si recuerden que en mi caso las balas no eran nada más que una rayita celeste que se movía, más nada. Okay. Y les llamé la atención sobre ese hecho de la textura, porque el jugador no tiene una textura, tiene un objeto animación. Y es una pregunta interesante, ¿por qué? Déjenme hacerlo correr otra vez. No sé qué tanto, sí, yo creo que sí lo aprecian ustedes, pero ¿se dan cuenta que mi nave espacial como que se le mueven las alitas? ¿Sí? Eso es porque en realidad no es una imagen fija como las balas que se están disparando, sino es una animación. ¿Okay? ¿Y qué es una animación? En realidad, sorprendentemente, es un objeto mío. La nave espacial, si yo voy a ver el dibujo correspondiente a la nave, el siguiente juego, y esto ya es un tema de diseño, ¿dónde está Play? Esta es la imagen de la nave. Esta navecita que nosotros estamos viendo aquí, en realidad no es un solo dibujo, sino es un conjunto sucesivo de dibujos, y lo que hace el objeto animación es, o sea, en realidad la nave está hecho de como 20 cuadraditos de esos, cada uno ligeramente parecido al otro, sino con las alas un poquito más cerradas, un poquito más cerradas, un poquito más cerradas. ¿Y
qué es lo que hace la animación? Escoger cuál de los 20 cuadritos tiene que presentar. ¿Okay? ¿Y cómo lo escoge? Igual en el método update. ¿Okay? Listo, entonces, ya nada más para, y con esto definitivamente termino, este juego completo con todo el código y demás, ¿de dónde se lo pueden sacar? Déjenme abrir un pequeño notepad a ver, déjenme poner un tamaño de letra grandote así. 24. El código fuente completo de ese juego y de varios más lo pueden bajar de acá, create.msdn.com. ¿De acuerdo? Además de un tutorial que si uno se sienta con tranquilidad le toma por ahí unas 3 horas y es interesante porque si ustedes siguen el tutorial de detalle empiezan desde un juego vacío, básicamente con la pantalla azul así como les mostré, y terminan con el juego completo terminado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es descárguense XNA 4 Framework. Bájense los ejemplos de Create MSDN, invéntense su propio juego. Recuerden que con la misma facilidad que yo le dije crear juego para Windows, ustedes podrían haber hecho crear juego para Windows Phone. Y entonces tendrían efectivamente un jueguito de Windows Phone, que por cierto, en el mismo sitio ese, hay este otro ejemplo. Open Project Solution, y esto tiene que ser este juego de Ok, esto es otra vez la misma historia, el juego mismo y el contenido, sino que este fue creado para Windows Phone. Y bueno, mientras se va cargando el emulador para verlo, que el emulador se tarda ahí sus buenos 40 segundos en cargarse y inicializarse. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, por favor. ¿Se puede utilizar como motor gráfico? ¿O se puede compilar, digamos, a Visual Studio? Sí hay esfuerzos de terceros para ofrecer sus propios frameworks de juegos. En particular la gente de Mono, no sé si estás relacionado con ellos, la gente de Mono tiene una alternativa a XNA. Entonces se puede definitivamente. Listo. ¿Qué otras preguntas, por favor? Eso de volver a redibujar el objeto no podría ser, digamos, poco óptimo. Por ejemplo, si quiero que el gatito solamente saque la lengua, en vez de dibujar otra vez el gato completo con la lengua afuera, solamente dibujo la lengua. Sí podrías. Y efectivamente tú puedes pensar, a la final, recuerda que tú el método draw, tú lo programas como tú prefieres. Y entonces tú dices, a lo mejor me puedo portar listo. Y de alguna manera sabes si el estado cambió o no cambió. Y si no cambió, no me redibujes ese elemento, solo redibújame los que cambiaron. Sí podrías hacer eso. Sin embargo, porque no en todos, pero en la mayor parte de casos no vale la pena el esfuerzo. Porque en el estado actual del hardware, lo único que hace XNA es despachar la solicitud de dibujo a la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas de ahora tienen su propio CPU y tienen su propia memoria, ¿de acuerdo? Y entonces es sorprendente que de hecho la mayoría de estos GPUs, que son las unidades de procesamiento gráfico, de hecho tienen mayor capacidad de proceso que el CPU original. Entonces, como lo único que haces es redespachar el trabajo al GPU, prácticamente no te afecta en el rendimiento de tu máquina o de tu teléfono. Si incluso los Windows Phones tienen un GPU aparte. Entonces, salvo que ya estés dibujando muchos centenares de objetos, no se va a ganar mucho con ese ejercicio que tú estás haciendo. Pero sí, se pudiera hacer, se puede. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Una última pregunta. Sí, por favor. Para poder utilizar esta imagen, solamente puedo utilizar un formato PNG que está digitalizada en el juego. Hay 3 o 4 formatos soportados. JPG sin duda, PNG también, y puedes también utilizar TGAs, que son formatos con fondos de transparencia y ese tipo de cosas. Entonces, no es el único, pero el número es fijo, no es cualquier tipo, pero en realidad cubres la mayoría de estándares con eso. Ok, entonces con eso, recuerden, les
les agradezco por su, nada más, fíjense que este es el típico jueguito, y de hecho, ay, perdón, a ver, Sí, última, por favor. Sobre qué requisitos se necesita para poder desarrollar para Xbox, ¿no? Licencias, ¿no? O de repente tipo de experiencia. Interesante pregunta. Para desarrollar para Xbox, para el puro desarrollo, nada más lo único que necesitas es el Xbox, pues, y el XNA Framework. Para poder publicar el juego, necesitas una suscripción de desarrollador de Xbox. La suscripción de desarrollador de Xbox vale como $100 anuales. Entonces, el costo no es muy alto realmente. Puedes publicar el número de juegos que tú quieras. Pero eso es ya cuando lo quieres publicar. Para nomás de desarrollarlo, nada más, conectas tu Xbox vía USB a XNA y XNA puede publicar el juego directamente, sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco por su tiempo y su paciencia. Espero haberles dejado ideas y mi correo electrónico. Es este de acá.